Conozco mucha gente... Perdón, me corrijo. Vamos a empezar de nuevo, me corrijo. Yo no conozco, por suerte, mucha gente que vaya a votar a Milei, pero he escuchado a mucha gente hablando de que conoce a otra tanta que va a votar a Milei. Lo he leído también en las redes sociales, diciendo, bueno, por lo menos no es peronista, va a llegar con un gobierno débil, lo vamos a controlar desde el Congreso, no va a poder hacer lo que dice que va a hacer. Sin embargo, Milei tiene un plan, Milei que no es boludo y que sabe que va a llegar condicionado en el Congreso, en un rato vamos a poner un ojo en eso, y que sabe que no va a contar con la colaboración de otros espacios políticos, tiene un plan para implementar su proyecto desde el momento en el que gane la elección, si eso sucede, sin depender de ningún tipo de aprobación parlamentaria ni cualquier otro factor de control. Es decir, si Milei gana, no vamos a poder frenar lo que planea hacer. ¿Y cómo sabemos qué es lo que planea hacer? Bueno, desde hace mucho tiempo, ya varios meses o incluso un año o un poco más, Javier Milei viene manteniendo reuniones con empresarios, banqueros, gente del llamado Círculo Rojo, que muchas veces paga sumas importantes de varios miles de dólares para compartir un almuerzo o una cena en la cual Milei despliega su plan, les cuenta su plan, que no es el mismo plan que dice en público en las entrevistas que da, guionadas, coacheadas, cuidadas, hasta grabadas y luego editadas en algunos casos. Aunque sí se parece bastante a lo que decía hace algunas semanas o algunos meses cuando estaba menos controlado, o a lo que se le escapa cada tanto ahora incluso en entornos tan cuidados. Todo lo que voy a contar a continuación está chequeado por lo menos con 2 o 3 fuentes. Hay cosas que me contaron y que no pude chequear y por eso no las voy a reproducir, porque ya con esto es suficiente. Y aclaro antes de comenzar que la idea de esto no es generar pánico, sino advertir qué es lo que está en juego el domingo que viene. Dar herramientas para discutir en los días que quedan con la gente que todavía no decidió su voto. Y en todo caso darnos un impulso para terminar de dejar el resto que nos queda en estos 8 días hasta la elección. No guardarnos absolutamente nada sabiendo que lo que hay del otro lado es trágico. Porque si Milei gana el balotaje el 19 de noviembre, esa misma noche o al día siguiente va a anunciar que ratifica el plan de dolarización. Un plan que, lo sabemos porque lo dijo Victoria Villarroel el miércoles, se va a hacer con los ahorros de los argentinos. Básicamente, lo que quiere hacer Milei, como hizo antes de las elecciones del 22, ¿se acuerdan? Cuando dijo que el peso era excremento y que tenía que estar recontra alto el dólar para facilitar la dolarización. Entonces va a fomentar una corrida anunciando que a partir del 10 de diciembre, que a partir del día en el cual él asuma, el dólar va a pasar a ser una moneda de circulación legal que va a correr paralelamente con el peso y se va a aceptar como moneda de pago en la Argentina con la excusa de que eso en realidad ya sucede y que los argentinos ya ahorran en dólares. Cuando él diga eso, lo que va a empezar a suceder al día siguiente va a ser una corrida para tratar de hacerse lo antes posible de la mayor cantidad de dólares, sabiendo que son escasos
Y eso va a hacer que el dólar suba y suba y suba y suba. ¿Hasta dónde? Bueno, le preguntaron a Javier Milei hasta dónde, y él dice que él no quiere dar un número porque el que va a establecer el número es el mercado, pero que a él no lo asusta un dólar de 5.000 pesos. Quizás no se vaya a 5.000, quizás se vaya a 4.000, a 3.800, a 3.500. El efecto práctico es el mismo. Lo que va a hacer es disparar una hiperinflación que va a hacer que los pesos pasen a valer realmente nada. Y entonces la gente tenga que sacar los dólares que tiene guardados, ese puchito que juntó y que tiene en el cajón de medias o en una caja de zapatos o en una caja de seguridad o en la caja de ahorros, la herencia que te quedó de tu viejo, algo que guardaste cuando tuviste un buen laburo, pudiste vender el auto, un departamento. La dolarización se va a hacer con tus ahorros, porque como tus pesos ya no van a valer nada, vas a tener que deshacerte de esos dólares para pagar la comida, para pagar la luz, para pagar el transporte, para pagar el alquiler, para vivir. Por eso hay gobernadores que advierten que no van a poder pagar los sueldos. ¿Por qué? Porque los pesos no van a valer nada. Porque va a haber hiperinflación, pero no va a haber paritarias. Esto también es algo que dijo Milei en estas reuniones con empresarios, sino que va a haber aumentos salariales por decreto, que por supuesto van a ir por debajo de la inflación. Porque las jubilaciones y las AUH se actualizan por una fórmula que incluye los salarios y la recaudación del ANSES, y las dos cosas van a caer en picada, es decir, que las jubilaciones también van a caer en picada. Los planes sociales ni hablar, los van a congelar, los van a dejar ahí en su valor actual hasta que valgan literalmente 2 monedas. Todo eso mientras reduce a la mitad la planta de trabajadores de la Administración Nacional, de trabajadores públicos nacionales. Insisto, todas estas son cosas que dijo Javier Milei en charla con varios interlocutores con los que pude comprobarlo, en algunos casos de forma directa y en otros de forma indirecta, es decir, hablando con gente que habló con ellos. Va a presentar un presupuesto 2024 con recortes en todas las partidas estratégicas, menos salud, menos educación, menos ciencia y tecnología, menos obra pública, menos transferencia a las provincias, como comentaba Flor hace un rato. Y por supuesto, cuando todo esto desate una enorme crisis política y social y la gente salga a la calle a protestar, las fuerzas de seguridad van a reprimir. Y ya escuchamos a Cecilia Pando explicando claramente que para que las fuerzas de seguridad se animen a reprimir ahora, primero hay que largar a los milicos condenados por delitos de lesa humanidad, otro compromiso de Javier Milei, aunque no lo diga, el otro día Villarroel no pudo desmentirlo. Por supuesto que en este contexto la actividad privada también va a caer en picada. Imagínate si además de eso se caen las exportaciones al mundo, a China, a Brasil, pero se abren las importaciones y empiezan a entrar productos baratos de afuera. ¿A quién le venden las pymes argentinas? ¿No pueden exportar? ¿No hay mercado interno? Y el poco mercado interno que queda, tienen que competir mano a mano con productos de otros países. Van a cerrar empresas. Va a haber un ejército de desocupados. Y el que tenga laburo, por supuesto, le va a alcanzar para mucho menos de lo que alcance ahora. Lo escuchamos muchas veces a lo largo de esta campaña, Javier Milei, hablar de un estallido. Y cuando Milei habla de un estallido, cuando habla de la crisis más grande de la historia de la Argentina, otra expresión que usó muchas veces, no lo dice como una amenaza, no lo dice como una advertencia. Es más, si se fijan, nunca dice que si él gana va a evitarlo, ni siquiera que va a intentar evitarlo.
sino que Milei está convencido de qué es lo que tiene que pasar, qué es el costo que hay que pagar para que en 25 años seamos como Alemania. No nos olvidemos que Milei cree, porque se lo dijo su perro muerto a través de su hermana que es medium, que Dios le dio la misión divina de gobernar la Argentina. Y cualquiera que haya leído algo de religión en su vida, sabe que en general las misiones divinas incluyen algún tipo de sacrificio en el camino hacia la realización. Un sacrificio, una expiación, una purificación está presente obviamente en la tradición cristiana, es central, es el hecho más importante de la tradición cristiana, pero también en la tradición judía, también en la tradición islámica y también en toda religión habida y por haber en la historia. El sacrificio que pone Milei en el altar de los dioses del libre mercado somos nosotros, es la Argentina. Es la Argentina que tiene que purificarse de populismo, de peronismo, de casta, díganlo como quieran. En realidad, de lo que tiene que purificarse, según lo que plantea Milei, es del Estado, de la presencia del Estado. De lo que tiene que purificarse es de aquello que nos hace ser orgullosamente argentinos. Milei viene a transformar el alma de la Argentina. Es algo que aprendió de Margaret Thatcher, su ídola, que decía en su mejor momento en Inglaterra que la economía es solo una herramienta, que su batalla era por el alma del país, que lo que quería era transformar esa nación que en su momento tuvo su tronco en una gran industria, en un laborismo fuerte basado en el movimiento obrero, y partir al medio ese alma para transformarla en parte del esquema neoliberal. Y vaya si tuvo éxito. Bueno, Milei viene por el alma de Argentina. Viene a sacrificarnos para purificar el alma del país y entregarla en el altar del libre mercado. Entonces repasemos. Va a intentar provocar, y con éxito, si gana la elección, una hiperinflación la misma noche del triunfo para que la mayor parte del daño esté hecho antes del 10 de diciembre cuando tenga que asumir. Y cuando asuma, va a tomar, sin necesidad de pasar por el Congreso y en un estado de absoluta conmoción del país y probablemente con fuerzas en las calles, las medidas que necesita para avanzar con todo esto. Imagínense cómo vamos a llegar a Navidad. Imagínense cómo van a ser tus próximas vacaciones con el dólar a 3.000, 4.000, 5.000 pesos, con muchos de los que conocés sin trabajo, quizás vos zafaste, pero seguramente vas a conocer a alguien que caiga en la volteada. Si tenés una pequeña empresa, una pyme, agarrate. Insisto, todo esto en el primer mes y medio, sin necesidad de pasar por el Congreso, sin necesidad de contar con el apoyo de absolutamente nadie más. Automáticamente, a sola firma, aprieta un botón y pone en marcha, dice una frase y pone en marcha esta secuencia de acontecimientos. Pero de nuevo, ojo, no digo esto para entrar en pánico, para hacernos una bolita y quedarnos llorando por el terror. Lo digo para sacar energías de donde no tenemos y militar hasta el último minuto para evitar que eso suceda. Todavía estamos a tiempo de que eso suceda. Digo más, y con una mano en el corazón, yo creo que no va a suceder. Yo creo que la Argentina no se va a suicidar. Yo creo que el domingo que viene vamos a protagonizar un triunfo histórico. Pero ese partido no está terminado. Ese triunfo hay que construirlo en los días que quedan hasta la elección. Porque es eso o el abismo. Es eso o la destrucción del tejido social de la Argentina acelerada. Es eso
o un 2001 en cámara rápida. Vamos a empezar con Menem el 20 de noviembre y para el 21 de diciembre ya vamos a estar en diciembre de 2001. En un mes vamos a haber vivido toda esa década. Y sin la parte buena, que fue la estabilidad. Buena entre comillas. Sin la parte buena, que fue cargarse al partido militar. Bueno, acá todo lo contrario. Y como decía recién, Milei no necesita el Congreso para hacer nada de esto. Si piensan que lo vamos a poder frenar en el Congreso, va a haber que actuar a posteriori. Y el daño ya va a estar hecho. Porque claro, hay algo que Milei teme. Que es que le hagan un juicio político y le metan una patada en el culo. Lo contamos acá hace 2 o 3 semanas. La alianza con Macri, la alianza de Milei con Macri, tiene como supuesto mínimo la posibilidad de garantizar entre los dos 1/3 en cada una de las cámaras que prevengan que a Milei le hagan un juicio político si gana. Eso es lo que le interesa a Milei. Y en el caso de Macri, que le permita bloquear el nombramiento de jueces de la Corte Suprema o de un procurador, porque el miedo que tiene Macri es ir preso, porque sabe todas las que se mandó. Y es interesante también, para pensar el país que viene, pensar un poco cómo va a quedar el Congreso. Hay varios estudios dando vueltas que ya salen de ese esquema que teníamos el día después de la elección, donde estaba pintado una parte celeste, otra de amarillo y otra de violeta, porque ese país ya no existe. Porque el interbloque de Juntos por el Cambio ya no existe, es parte del pasado, y entonces hay varias estimaciones sobre cómo quedarían conformadas las distintas bancadas en caso de que gane uno u otro. Por ejemplo, la foto que quedó después de las elecciones muestra que en la Cámara de Diputados, Unión por la Patria tiene alrededor de 105 bancas entre propias y algunos aliados, con 8 bancas de bloques provinciales, 93 para Juntos por el Cambio, 38 para los libertarios, y que en el Senado tiene 33 bancas Unión por la Patria, 5 los bloques provinciales, 3 Unidad Federal, 24 Juntos por el Cambio y 7 La Libertad Avanza. Sin embargo, lo cierto es que si Massa gana, muchos de los aliados de lo que era el Frente de Todos van a incorporarse al bloque de Unión por la Patria. Hablamos de algunos bloques provinciales, como por ejemplo el de Santa Cruz, el de Neuquén, el de Misiones. Y deja a Massa con un piso de algo menos de 120 votos. No le alcanza para avanzar con leyes de manera unilateral. El Congreso no va a ser una escribanía, pero sí va a haber un bloque de casi 50 diputados, que incluye radicales, el PRO más larretista, los socialistas y algunos otros, incluso los que representan a los gobernadores de Juntos por el Cambio, con quienes se va a poder dialogar proyecto por proyecto, mientras que el tercio de opositores acérrimos se divide en una buena parte que quedaría en esta ultraderecha de libertarios, macristas, liberales del estilo de López Murphy, más el FIT, la izquierda y los lilitos. Con lo cual, digo, tiene varios gajos que se pueden llegar a caer y dejar a Milei en riesgo de quedar con menos de 1/3. Mientras que si gana Milei en la Cámara de Diputados, Milei solamente va a tener 80 diputados propios, contra 120 que va a tener el bloque opositor y unos 57 que van a quedar en el medio. De nuevo, la UCR, parte del PRO, el socialismo. Perdón que los confunda quizás con muchos números. Lo que significa esto es que Milei no va a tener números en el Congreso para poder ni siquiera sostener sus propios DNU. Ustedes saben que cuando un presidente hace un DNU, por ley, si el Congreso lo rechaza, si las 2 cámaras del Congreso lo rechazan, ese DNU se cae.
Bueno, Milei no va a tener los números para sostener su DNU. ¿Y eso qué significa? Eso significa que los niveles de autoritarismo que va a tener que aplicar para mantenerse en el poder y mantener su agenda van a tener que ser crecientes, y si no se va a caer. Y por otro lado, significa que Sergio Massa, si bien no va a tener una mayoría propia para avanzar de manera inconsulta con nada, sí va a tener un Congreso donde a partir del diálogo y del consenso sobre ideas, una por una, tema por tema, puedan construirse mayorías muy robustas que permitan avanzar en esos cambios estructurales que está claro que los argentinos necesitamos desde hace mucho, aunque no nos terminemos de poner de acuerdo para qué lado ir. O que durante muchos años esa famosa grieta que nos inculcaron, que nos inocularon, no nos dejó avanzar. Entonces ahí una vez más las opciones son un gobierno autoritario que va a tener que profundizarse y radicalizarse para poder gobernar, o un gobierno que va a necesitar necesariamente construir consensos para hacerlo. Acá no se trata de Sergio Massa sí, Sergio Massa no. No es mi candidato favorito. Estoy seguro que no es el candidato favorito de muchos de ustedes. Se trata de si vamos a tener un país que se desbarranque en pocas semanas y que cambie en pocas semanas hasta volverse irreconocible. O si el 10 de diciembre barajamos, damos de nuevo, le damos una oportunidad a un gobierno que podrá ser mejor o peor, pero va a necesitar construir consensos, va a tener la mecha de la sociedad muy corta, es decir, va a estar obligado a tomar medidas populares rápidamente, a cuidar a la sociedad y al pueblo mientras se hagan las correcciones macroeconómicas que todo el mundo coincide que hay que hacer. Y en todo caso, volver a votar en 2 años y luego en 4 elegir un nuevo gobierno. Ni antes, porque ponemos el poder en manos de un demente incapaz de llevar a término sus planes, ni después, porque ponemos el gobierno en manos de un autoritario que es incapaz de mentirnos, aunque sea para decirnos que cree en la democracia. La elección es si vamos a seguir siendo este país que somos, que con todos los problemas que tiene y que hay que resolver, y que creo que Sergio Massa está tan capacitado como cualquiera para resolverlos, pero que también es un país grande, es un país rico, aunque su gente sufra pobreza, es un país que ha generado a lo largo de su historia muchísimos motivos de los que enorgullecernos. O si vamos a dirigirnos mansamente hacia la piedra de sacrificio donde nos espera un loco con un cuchillo afilado para ofrecernos al Dios del libre mercado, para sacrificar el alma de la Argentina en un experimento que nadie nunca intentó, ni Trump, ni Bolsonaro, ni Kim, ni nadie intentó, simplemente porque no hay forma de que salga bien. Un país unido por la radio.